No creerás lo que pasó. Marcus, un empleado negro, soportó la humillación de su jefe racista durante mucho tiempo, pero ese día se le acabó la paciencia y sucedió algo que sorprendió a todos. El jefe lo golpeó primero, pero Marcus contraatacó. La pelea en la oficina se ha convertido en una verdadera batalla por la justicia. No te la pierdas, estará candente hasta el final. ¿Qué pasó después? Suscríbete al canal, dale me gusta y escribe en los comentarios lo que piensas sobre esta situación. Marquis siempre había creído que el trabajo duro allanaría el camino al éxito, pero su experiencia en Alton Enterprises demostró lo contrario. A pesar de sus años de dedicación, quedó claro que no importaba cuánto esfuerzo pusiera en su trabajo, nunca sería suficiente a los ojos de sus colegas. Desde el día que comenzó a trabajar en la empresa, Marquis había sentido la tensión sutil en el aire, pero con el tiempo esa tensión se transformó en algo más siniestro, algo que no podía ignorar. No era solo el susurro silencioso cuando pasaba o la forma en que sus compañeros de trabajo evitaban el contacto visual, era la forma en que sus ideas eran descartadas rutinariamente en las reuniones, solo para que un colega blanco las mencionara más tarde y las elogiara como innovadoras. Era la forma en que cuanto más trabajaba, más se socavaban sus éxitos. Mientras que otros eran recompensados por hacer mucho menos, lo peor, sin embargo, venía de su jefe, el señor Graham, alto, de hombros anchos y con una sonrisa que podía cortar el acero. Graham siempre había encontrado formas de hacer que Marquez se sintiera inferior. Los matices raciales en los comentarios de Graham eran difíciles de pasar por alto. Ustedes, gente, era una frase que Marquis había escuchado más de una vez de su jefe, a menudo seguida de algún comentario despectivo sobre su ética de trabajo o su capacidad para encajar en la cultura de la empresa. Al principio, Marquis trató de ignorarlo. Se convenció a sí mismo de que si trabajaba más duro, si demostraba su valía, no tendrían más remedio que respetarlo, pero ninguna cantidad de largas horas o presentaciones impecables parecía cambiar su percepción. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que no se trataba de su trabajo, se trataba de quién era él. La atmósfera en Alton Enterprises se volvía sofocante cada día. Marquis entraba a la oficina sabiendo que se enfrentaría a otra ronda de insultos sutiles, comentarios desacreditadores y sonrisas condescendientes. Sus colegas, todos blancos, parecían encontrar alegría en hacerle la vida un poco más difícil. Lo dejaba accidentalmente fuera de reuniones importantes, no le pasaba correos electrónicos críticos y hacía bromas a sus espaldas que siempre parecían estar al borde de los insultos raciales, pero Graham era diferente, no ocultaba su desprecio, no eran solo las microagresiones, era una hostilidad abierta. Graham dejó en claro que, sin importar lo que hiciera Marquis, nunca ascendería en la empresa, no había amenazas directas, solo suficientes comentarios agresivos pasivos y socavones para desgastar a Marquis. Un día, las cosas llegaron a un punto de ebullición. Marquis había estado trabajando en un proyecto importante durante semanas, trasnochando y madrugando para asegurarse de que todo fuera perfecto. El proyecto era crucial no solo para la empresa sino para su propia carrera. Esta era su oportunidad de mostrarles a todos de lo que era capaz para finalmente ganarse el reconocimiento que merecía. Cuando Marquis entró en la sala de conferencias esa mañana, agarrando su presentación meticulosamente preparada, notó que Graham ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su sonrisa petulante hizo que el estómago de Mark se revolviera, pero mantuvo la compostura. Esto era demasiado importante para dejar que la arrogancia de Graham lo sacara de la mesa. La reunión comenzó y Mary se sumergió en su presentación. Expuso sus ideas con claridad y precisión, guiando al equipo a través de cada detalle del proyecto paso a paso. Su corazón se aceleró mientras hablaba, pero mantuvo su voz firme, confiado en que su trabajo hablaría por sí solo. Pero luego vinieron las preguntas directas y socavadoras. ¿Estás seguro de que ese es el mejor enfoque? Graham preguntó con su voz goteando condescendencia. Quiero decir, ¿de verdad cree que esto es algo que puede manejar? Marqués tragó saliva con fuerza, su frustración crecía, sabía lo que estaba haciendo Graham, pero trató de mantener la calma. Sí, señor. Graham, he investigado esto a fondo, es la solución más eficiente. Graham se reclinó en su silla y miró alrededor de la habitación como si buscara la validación de los demás. Bueno, dijo que suena un poco ambicioso. ¿No cree que tal vez sea mejor si dejamos que alguien más lo haga? De lo contrario tomaría la iniciativa en esto alguien con un poco más de experiencia. Las palabras dolieron, como una bofetada en la cara. Marquis sintió que la sangre le subía a las mejillas mientras sus colegas asentían con la cabeza. Sus ojos, evitando los suyos. Estaba claro que no importaba lo duro que trabajara, no importaba cuánto esfuerzo pusiera, ellos ya habían tomado una decisión sobre él, su trabajo, su dedicación, nada de eso.
Importaba porque para ellos él no pertenecía. Cuando la reunión terminó, Marque recogió sus papeles en silencio, sus manos temblaban con una ira apenas contenida. La sonrisa de Graham permaneció en el rabillo del ojo mientras la sala se vaciaba y Marquis sintió el peso de la humillación asentarse profundamente en su pecho, pero ese día algo cambió. Marquis había sido paciente durante demasiado tiempo, se había tragado demasiados insultos, puso la otra mejilla demasiadas veces. La injusticia de todo eso era asfixiante y no podía soportarlo más. No podía quedarse sentado y dejar que destruyeran su carrera, su dignidad sin contraatacar. Esa noche Marquis se fue a casa y redactó una queja formal, describió cada caso de discriminación que había enfrentado, cada leve, cada comentario socavador, y lo presentó a Recursos Humanos a la mañana siguiente. Era un riesgo calculado que sabía que podría ser contraproducente, pero no podía permanecer en silencio por más tiempo durante unos días. Parecía que nada había cambiado. Chang. El ambiente de la oficina era tan tóxico como siempre, pero Marquis se aferró a la esperanza de que Recursos Humanos tomara su queja en serio. Sin embargo, su esperanza se desvaneció rápidamente. El lunes siguiente, Graham llamó a Marquis a su oficina. La expresión en el rostro de su jefe era de satisfacción apenas velada. Hemos revisado su queja. Graham dijo que su tono era condescendiente y me temo que no encontramos ningún mérito en sus afirmaciones. De hecho, también hemos estado recibiendo quejas sobre su comportamiento. Parece que usted es el que está causando una interrupción en el equipo. Marquis sintió que el suelo se movía debajo de él. ¿De qué está hablando? No he hecho nada más que trabajar duro. Graham lo interrumpió con un gesto despectivo. Su actitud ha sido notada. Marquis, tal vez es hora de que reconsidere si este es el lugar adecuado para usted. Las palabras quedaron en el aire y Marquis se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No solo estaban desestimando su queja. Le estaban dando la vuelta a la situación, se estaban preparando para expulsarlo, pero Marquis no se iba a ir en silencio. Mientras estaba de pie frente al escritorio de Graham, algo dentro de él se endureció. Había intentado hacer las cosas de la manera correcta para seguir las reglas, pero el sistema estaba amañado en su contra desde el principio. Ahora lo estaban forzando y Marquis sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días posteriores a la reunión con Graham fueron algunos de los más difíciles que Marque había enfrentado. El aire en la oficina se había vuelto más frío, más hostil. Sus colegas, que alguna vez se habían contentado con simplemente ignorarlo, ahora se reían abiertamente a sus espaldas. Las conversaciones susurradas se hicieron más fuertes a medida que pasaba, llenas de bromas crueles y matices racistas. Era como si su queja lo hubiera marcado como un objetivo y quisieran asegurarse de que supiera cuál era su lugar. Pero a pesar de la implacable humillación, Marquis se negó a dejar que lo destrozaran. Conducía a la oficina todos los días con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba hirviendo de ira. Seguía avanzando con la esperanza de que de alguna manera las cosas cambiaran, pero en el fondo sabía que la situación se estaba saliendo de control. La gota que colmó el vaso llegó una tarde. Justo después del almuerzo, Marquis había estado trabajando en un informe en su pequeño y estrecho cubículo cuando escuchó pasos detrás de él. No necesitó darse la vuelta para saber que era Graham. El aroma de su colonia y el fuerte golpeteo de sus zapatos en el piso de baldosas eran inconfundibles. La voz de Marquis era como papel de lija áspero y calificación. Tenemos que hablar. Marquis se puso rígido en su asiento, pero no levantó la vista de su computadora. Estoy ocupado, dijo, manteniendo su voz tranquila. No creo que entiendas. Graham respondió con un tono más enérgico. Dije que tenemos que hablar ahora de mala gana. Marcus se puso de pie con las manos apretadas en puños a los costados mientras seguía a Graham fuera del cubículo. Caminaron en silencio por el pasillo, pasando las filas de cubículos donde sus colegas apenas escondían sus Smurfs. SMK Marquis podía sentir sus ojos sobre él observando, esperando cualquier humillación que Graham tuviera guardada. Entraron en la oficina de Graham, y la puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. Marqués se quedó allí, su postura tensa, mientras Graham tomaba asiento detrás del gran escritorio de caoba. La habitación estaba llena del aroma de cuero caro y madera pulida, un marcado contraste con la tensión que crujía en el aire. Siéntate, Graham, ordenó haciendo un gesto hacia la silla frente a el Marquis no se movió. Me levantaré. Graham se encogió de hombros reclinándose en su silla con una sonrisa de suficiencia. Haz lo que quieras. Hizo una pausa juntando las manos sobre el escritorio. Quería hablar contigo sobre tu desempeño, o más bien la falta de él. Marquis sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. ¿De qué estás hablando? He estado haciendo mi trabajo. Tu trabajo, interrumpió Graham levantando una ceja. No ha sido más que una interrupción para este equipo, quejándote de cada pequeña cosa, provocando problemas donde no los hay. No sé qué crees que estás logrando aquí, pero no va a ser las yeguas de trabajo. Lo miraron fijamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabes exactamente lo que ha estado pasando, me has estado socavando desde el día que llegué aquí, y ahora estás tratando de hacer que parezca que soy el problema. La sonrisa de Graham se
Ensanchó, ¿de verdad crees que alguien va a creer que un hombre como tú está tratando de jugar la carta de la víctima? Es patético, las palabras golpearon a Marquis como un puñetazo en el estómago y tuvo que morderse la lengua para evitar arremeter, pero la ira estaba creciendo, burbujeando justo debajo de la superficie, podía sentir el peso de cada insulto, cada humillación presionándolo. He sido más que paciente, dijo Mary con los dientes apretados, pero ya no permitiré que me trates así. Graham se puso de pie, sus ojos brillaban de ira. Te trato como Marquis, como el empleado inútil que eres, acéptalo. No. Perteneces aquí, nunca hiciste eso, ¿era algo dentro? Marquis espetó, toda la frustración, toda la ira que había estado conteniendo durante meses salió corriendo a la superficie, dio un paso adelante, sus puños apretados en sus costados. ¿Crees que puedes seguir hablándome así? Dijo su voz temblando de rabia. ¿Crees que puedes salirte con la tuya con esto? Los ojos de Graham se entrecerraron y por primera vez, Mary vio un destello de miedo en su expresión, pero rápidamente fue reemplazado por arrogancia. Cuando Graham se inclinó más cerca, su voz baja y amenazante. Puedo hacer lo que quiera, Marcus, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Marquis no pensó que su cuerpo se moviera por sí solo, alimentado por meses de frustración y enojo reprimidos. Agitó su puño apuntando a la cara engreída de Graham, pero Graham fue más rápido. Lo siguiente que supo Marcus fue un dolor agudo que le atravesó las costillas cuando el puño de Graham conectó con su costado. Apuñaló, se tambaleó hacia atrás agarrándose el costado de dolor, pero Graham no se detuvo. El hombre mayor se lanzó hacia adelante y le dio otro puñetazo en el estómago a Mar, dejándolo sin aliento. Marquis se dobló, jadeando por aire, su visión nadando por el dolor. Nunca había esperado que Graham lo golpeara primero, la conmoción combinada con el dolor físico lo abandonó. Momentáneamente aturdido, te miro. Graham se burló agarrando a Marley por el cuello y tirándolo hacia arriba. ¿Crees que puedes venir aquí y desafiarme? No eres nada. Marquis apretó los dientes luchando por contener las lágrimas de dolor y frustración que amenazaban con desbordarse. Era más fuerte que esto tenía que ser, pero los golpes seguían llegando y cada uno se sentía como un recordatorio de todo contra lo que había estado luchando, todo lo que había soportado solo para estar aquí. Graham conectó otro puñetazo, esta vez en la mandíbula de Mar, enviándolo a tropezar contra la pared. Deberías haberlo sabido mejor, Graham, siseó su voz llena de veneno. Deberías haber sabido tu lugar, pero algo dentro de Mark cambió. El dolor, la humillación, la pura injusticia de todo eso encendió un fuego dentro de él. No podía dejar que este hombre ganara, no podía dejar que Graham continuara tratándolo como si no fuera nada. Mientras Graham se movía para otro golpe, Marquis lo bloqueó atrapando su muñeca a mitad del movimiento. Por un momento quedaron bloqueados en su lugar, ambos respirando pesadamente. Sus ojos se encontraron en una silenciosa batalla de voluntades. Luego, con una oleada de fuerza que Marquis no sabía que tenía, torció el brazo de Graham, lo que obligó al hombre mayor a tropezar antes de que Graham pudiera recuperarse. Mar recibió un golpe, su puño conectó con la mandíbula de Graham y lo hizo tambalearse hacia atrás. El impulso cambió y Maurice pudo sentir que el poder regresaba a él con cada golpe. Había sido golpeado durante demasiado tiempo, pero ahora estaba contraatacando. Graham intentó tomar represalias, pero era demasiado tarde. Los golpes de Mar eran rápidos, precisos, alimentados por meses de frustración e ira. No se detuvo hasta que Graham estuvo en el suelo agarrándose la cara magullada y jadeando por aire. Marquis se paró sobre él. Respirando pesadamente, sus puños aún estaban apretados, la adrenalina bombeaba por sus venas y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control. La arrogancia petulante de Graham había desaparecido, reemplazada por miedo y dolor. Ya no puedes tratarme así, Marquis dijo con voz firme. No puedes tratar a nadie así. Graham no respondió, solo se quedó allí, jadeando por respirar con los ojos abiertos por la incredulidad. Marquis dio un paso atrás con el corazón todavía latiendo en su pecho. Sabía que esto no había terminado, acababa de cruzar una línea, y habría consecuencias, pero por ahora había ganado por primera vez, se había defendido, y se sentía como una victoria. Las consecuencias de la pelea fueron inmediatas. Marquis se paró sobre su jefe caído, la tensión en la habitación espesa y sofocante, sus puños todavía estaban apretados y su pecho se agitaba. Por la adrenalina corriendo por sus venas, Graham se tumbó en el suelo gimiendo de dolor, agarrándose la cara y la mandíbula magulladas, claramente sorprendido por el giro de los acontecimientos. Por un momento la oficina estaba extrañamente silenciosa, con solo el sonido de una respiración pesada llenando el espacio. Marquis sabía que lo que acababa de pasar cambiaría todo. Había cruzado una línea, pero también Graham, excepto que Graham la había cruzado hace mucho tiempo cuando comenzó a usar su posición para menospreciarlo y atormentarlo. Marquis simplemente había llegado a su punto de quiebre, y ahora había contraatacado, pero no había tiempo para la satisfacción o el alivio. La realidad de la situación se derrumbó sobre él. Había agredido a su jefe en cualquier otra circunstancia, que sería un suicidio profesional,
Pero estas no eran cualquier circunstancia, y este no era cualquier jefe, este era un hombre que lo había empujado, provocado y desatado una tormenta de odio racial sobre él día tras día. Aún así Márquez sabía que la compañía no lo vería de esa manera. Para ellos, él sería el agresor, el alborotador, las probabilidades ya estaban en su contra y esta pelea solo agregaría leña al fuego. Graham se agitó tratando de levantarse del suelo, pero sus movimientos eran lentos y débiles, su rostro estaba contorsionado por el dolor y la ira y sus ojos estaban llenos de veneno. Estás acabado. Él croó a Ed escupiendo un poco de sangre mientras hablaba. Estás acabado en esta compañía, ¿me escuchas? Terminado. Marquis no respondió, se quedó congelado, respirando pesadamente, el peso de sus acciones hundiéndose. Sabía que tenía que irse ahora, no tenía sentido quedarse aquí por más tiempo esperando las inevitables consecuencias, tenía que protegerse, prepararse para lo que estaba por venir. Sin decir una palabra más, Marquis giró sobre sus talones y salió de la oficina de Graham. Podía sentir las miradas de sus compañeros de trabajo sobre él mientras pasaba por los cubículos, sus susurros ahora más fuertes, sus expresiones una mezcla de curiosidad e incredulidad. No le importaba, déjalos hablar, déjalos juzgar. Esta era su pelea, y no tenía ni idea de lo que había pasado mientras se dirigía al ascensor. Su mente corría, ¿qué pasaría después? ¿Llamarían a la policía? ¿Se involucraría recursos humanos de inmediato? Necesitaba adelantarse a la situación antes de que se saliera de control. El miedo a lo que se avecinaba lo carcomía, pero en el fondo sabía que esta pelea había sido inevitable. Graham lo había empujado demasiado lejos, y ahora era el momento de enfrentar las consecuencias. Las puertas del ascensor se abrieron y Marquis entró. Sus pensamientos aún daban vueltas, sacó su teléfono, sus dedos temblaban ligeramente mientras se desplazaba por sus contactos. Solo había una persona a la que podía llamar en este momento, su amigo Michael, que trabajaba como abogado especializado en disputas en el lugar de trabajo. Si alguien podía ayudarlo a navegar por este lío, era Michael. El ascensor descendió, y cuando Marquis llegó al vestíbulo ya había marcado el número de Michael. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz de Michael llegara al otro lado. Marquis, ¿qué pasa, hombre? Estoy en problemas. Marquis dijo su voz baja y urgente. Gran problema, acabo de tener una pelea con mi jefe. Hubo una breve pausa en el otro lado. Espera, ¿qué pelea? Como físico? Sí, Marquis respondió frotando su sien. Me empujó demasiado, intenté mantener la calma, pero jeje me golpeó primero, y luego me defendí. Michael dejó escapar un suspiro lento. Maldita sea, eso es duro. ¿Dónde estás ahora? Me voy del edificio, Mary dijo, pero no sé qué hacer. Estoy seguro de que llamará a la policía o intentará hacer girar esto como si lo hubiera atacado de la nada. Necesito tu ayuda, hombre. Está bien, escucha, Michael dijo su voz firme y tranquila. Lo primero, vete a casa, no hables con nadie en la empresa hasta que resolvamos esto. Te veré en tu casa en una hora y repasaremos todo lo que necesitas para adelantarte a esto antes de que lo hagan. Gracias, Mary murmuró, agradecida por el apoyo de Michael. Te veré pronto. Colgó el teléfono y lo deslizó de nuevo en su bolsillo. Justo cuando salió del edificio el aire fresco lo golpeó como una ola, pero no alivió el gesto de ansiedad que se apretaba en su pecho. Las calles zumbaban con el caos habitual de la ciudad, gente corriendo de un lado a otro, coches tocando la bocina en la distancia, pero Marquis se sentía desconectado de todo, como si se estuviera moviendo en cámara lenta mientras el mundo pasaba velozmente a su lado. Paró un taxi dándole al conductor su dirección con una voz que apenas se registraba como suya. Mientras el taxi serpenteaba por las calles de la ciudad, Marquis miró por la ventana. Su mente, repitiendo los eventos de la última hora una y otra vez, había hecho lo que tenía que hacer, pero ahora estaba pagando el precio. ¿Cómo terminaría esto? ¿Podría salvar su carrera? ¿Alguien le creería cuando dijo que Graham comenzó la pelea? Cuando finalmente llegó a su apartamento, Marquis pagó al conductor y entró. El silencio de su apartamento era un marcado contraste con el ruido y el caos del día, pero no sirvió de mucho para calmar sus nervios. Se sentó en el borde de su sofá, pasándose las manos por la cara intentando darle sentido a todo. Una hora después llamaron a la puerta. Marquis la abrió y encontró a Michael de pie, vestido con un traje elegante, su maletín en la mano. Hablemos, dijo Michael, entrando. Se sentaron a la mesa de la cocina y Marquis contó todo lo que había pasado: los insultos de Graham, los insultos raciales, el acoso implacable, y finalmente la pelea. Michael escuchó, tomando notas atentamente mientras Mary hablaba, su expresión seria. Cuando Mary terminó, Michael se reclinó en su silla golpeando su bolígrafo contra el cuaderno. Vale, Michael dijo, no es bueno, pero tampoco es inútil el hecho de que Graham te haya golpeado primero. Es enorme. Si puedes probar que lo cambia todo. Pero ¿cómo puedo probarlo?, preguntó Marquis, la frustración evidente en su voz. Es su palabra contra la mía. Michael sonrió levemente. Te sorprenderías, hay cámaras de seguridad por todo ese edificio, ¿verdad? Marquis parpadeó. La comprensión lo golpeó como un rayo. Las cámaras, por supuesto, tenía que haber imágenes de la pelea, imágenes que sería genial. Estoy lanzando el primer puñetazo. ¿Crees que podemos tener acceso al metraje?, preguntó Marquis. Su esperanza está regresando. Tendremos que actuar rápido, dijo Michael asintiendo, pero conozco a un tipo que puede ayudarnos con eso. Si hay imágenes, las conseguiremos y una vez que las tengamos, toda la historia de Graham se desmorona. Marquis se reclinó
En su silla sintiendo una pequeña sensación de alivio invadirlo, la pelea aún no había terminado, pero por primera vez sintió que tenía una oportunidad. Graham podría tener a la compañía de su lado, pero Marquis tenía la verdad y con la ayuda de Michael iba a demostrarlo. Pero ambos sabían que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los siguientes días se sintieron confusos para Marquis. Se mantuvo fuera de la oficina siguiendo el consejo de Michael de evitar cualquier contacto directo con la compañía hasta que tuvieran más información. Ya no se trataba solo de la pelea, se trataba de todo. Graham le había hecho hasta ese momento los insultos, el racismo, el constante menosprecio. Este era el momento en el que Marquis se pondría de pie y demostraría que no iba a dejar que enterraran la verdad. Michael se había puesto en contacto con su contacto, un hombre llamado Jake, que se especializaba en seguridad corporativa, y tenía una forma de acceder rápidamente a las imágenes del edificio. Si había una grabación de la pelea, Jake era el que podía encontrarla. Marquis sabía que todo dependía de ese video. No se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de exponer la podredumbre dentro de la empresa. Mientras estaba sentado en su apartamento esperando ansiosamente cualquier noticia, la mente de Mare repasaba las posibilidades. ¿Sería suficiente el video? ¿Mostraría todo o Graham de alguna manera ya se había metido en eso y había borrado la evidencia? La incertidumbre lo miró con un asentimiento, pero Marque se aferró a la esperanza de que la verdad saliera a la luz. El cuarto día, Michael llamó. Lo tenemos, dijo su voz tranquila, pero mezclada con urgencia. El metraje, Jake, me lo envió esta mañana. Voy camino a tu casa ahora. El corazón de Mar se aceleró cuando colgó el teléfono. Este era el momento. Había estado esperando cuando Michael llegó. No perdió tiempo. Se sentó en la mesa de Mare, sacó su computadora portátil y abrió el archivo de video. Las imágenes granuladas mostraban el interior de la oficina de Graham. La cámara estaba en lo alto de la esquina cerca del techo. Mark Weiss podía verse a sí mismo de pie frente al escritorio de Graham con el puño cerrado por la frustración. Recordó cada segundo de ese momento, cómo la tensión había estallado, cómo Graham lo había empujado hasta su punto de quiebre. Mire con cuidado. Michael dijo que presionara reproducir. El video mostraba que la discusión se intensificaba, pero el corazón de Mar dio un vuelco cuando Graham se puso de pie y lanzó el primer puñetazo, golpeando el costado de Mar con el puño. Todo estaba allí, claro como el día, la evidencia de que Marquis había sido atacado primero, que él no había comenzado la pelea. Marquis miró con los ojos pegados a la pantalla mientras las imágenes mostraban toda la confrontación, incluido el momento en que Marquis se defendió y tiró a Graham al suelo. Cuando el video terminó, Michael se reclinó en su silla. Una sonrisa satisfecha en su rostro. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Dijo que no hay forma de que puedan negar lo que sucedió ahora. Graham está equivocado. Y tienes todo el derecho de presentar cargos contra él por agresión. Marquis exhaló la tensión en su cuerpo, liberándose ligeramente. La evidencia era innegable, ya no era solo su palabra. Había probado prueba de que Graham no solo lo había provocado, sino que lo había atacado físicamente primero. Esto no fue solo una disputa en el lugar de trabajo, esto fue una agresión. ¿Qué hacemos ahora?, Marquis preguntó con voz firme pero decidida. Michael cerró su computadora portátil y miró a Marquis a los ojos. Vamos a llevar esto a recursos humanos ilegal, pero lo haremos en nuestros términos. Primero enviamos el metraje a su departamento legal, junto con una queja formal. Esto los obliga a reconocer lo que sucedió y les impide dar vueltas a la historia. Segundo, dejamos en claro que si no actúan rápidamente haremos esto público. Estoy hablando de medios de comunicación, redes sociales. The Works, una empresa como Alton Enterprises, no puede permitirse la mala prensa, especialmente no por algo como esto. Marquis asintió sintiendo el primer atisbo de esperanza. ¿Crees que darán marcha atrás? No tendrán otra opción. Michael respondió con confianza. No solo te vamos a defender, vamos a exponer toda la cultura tóxica que han creado. Las imágenes son lo suficientemente condenatorias, pero si se niegan a actuar, nos aseguraremos de que el mundo sepa qué tipo de lugar de trabajo están ejecutando. El plan se estableció en las próximas horas. Michael redactó los documentos necesarios que describen cada detalle de la discriminación que Marquis había enfrentado, desde las microagresiones sutiles hasta el asalto físico directo. Adjuntaron las imágenes al correo electrónico y lo enviaron al departamento legal de la empresa. El mensaje era claro: si no actuaban, el mundo lo sabría. El juego de espera comenzaba de nuevo. Marquis sabía que recursos humanos y legal no podían ignorar las imágenes, pero no era ingenuo. Sabía que intentarían cubrir sus huellas, torcer la narrativa para protegerse, pero esta vez no podían negar la verdad. 2 días después, Maret recibió una llamada de la jefa de recursos humanos, una mujer llamada señorita Carter. Su tono era tranquilo, pero había un toque de urgencia en su voz. Señor Johnson, hemos revisado las imágenes que proporcionó, comenzó, y nos gustaría discutir una resolución a la situación. ¿Puede venir mañana a la reunión? Marquis intercambió una mirada con Michael, quien asintió con la cabeza con aprobación. Estaré allí, dijo Marquis manteniendo su voz firme. Al día siguiente Marquis llegó a la oficina de Alton Enterprises.
Pero esta vez no estaba solo. Michael lo acompañó con maletín en mano. Su presencia fue una clara señal de que Marquis no se dejaría intimidar mientras caminaban por los pasillos familiares, pasando a los mismos compañeros de trabajo que una vez se habían reído y susurrado a sus espaldas. Marquis sintió una sensación de tranquila resolución. Este era su momento para contraatacar, y no iba a dejarlos ganar. Entraron en la oficina de recursos humanos donde la señorita Carter estaba sentada detrás de un gran escritorio de roble. Su expresión era neutral pero seria. Graham no estaba a la vista, pero Marque podía sentir su presencia flotando en el aire. La señorita Carter les hizo un gesto para que se sentaran y comenzó la reunión. Revisó las imágenes y está claro que hubo un altercado entre usted y el señor Graham. La señorita Carter dijo que eligió sus palabras con cuidado. Dada la evidencia, reconocemos que el señor Graham inició el contacto físico y estamos tomando medidas disciplinarias en su contra. Marquis intercambió una mirada rápida con Michael. Este fue un comienzo, pero no fue suficiente. Michael dijo que su voz era firme. Eso no es suficiente. El señor Graham agredió a mi cliente en su lugar de trabajo. Eso no es solo una violación de la política de la empresa, eso es un delito. Estamos buscando una investigación completa no solo de este incidente, sino de la cultura de discriminación que el señor Johnson ha sufrido bajo la administración del señor Graham. La expresión de la señorita Carter vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Tomamos estos asuntos muy en serio. Señor Johnson, dijo, dirigiéndose directamente a Marquis, estamos preparados para ofrecer un acuerdo a cambio de su silencio sobre este asunto. Incluiría un paquete de indemnización y un acuerdo de confidencialidad. Marquis sintió que se le revolvía el estómago. Un acuerdo. Querían pagarle y barrer todo debajo de la alfombra, pero Michael había anticipado esto y estaba listo. No estamos interesados en un acuerdo. Michael dijo que su voz era aguda. Queremos rendición de cuentas. Señor Johnson merece justicia por el acoso y el abuso que sufrió y estamos preparados para llevar esto tan lejos como sea necesario. Si no aborda los problemas sistémicos en su empresa, lo haremos. Hubo una larga pausa. La señorita Carter se movió incómoda en su asiento sopesando claramente sus opciones. Marquis podía ver los engranajes girando en su mente, calculando el costo de un escándalo público versus una investigación interna. Después de lo que pareció una eternidad, volvió a hablar. Iniciaremos una investigación completa sobre las acusaciones. Dijo lentamente. El señor Graham será puesto en licencia inmediata y nos aseguraremos de que se tomen las medidas adecuadas para abordar las preocupaciones planteadas. Marquis exhaló lentamente sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. No era todo lo que había esperado, pero era un comienzo. Graham enfrentaría consecuencias y el ambiente tóxico en la empresa saldría a la luz cuando él y Michael salieran de la oficina. Marquis sintió una sensación de victoria tranquila. La lucha no había terminado, pero había ganado esta batalla. Se había enfrentado a un sistema que había tratado de silenciarlo y ahora, por primera vez, sintió que tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Las semanas posteriores a la reunión con el Departamento de Recursos Humanos estaba tenso pero lleno de progreso. Marquis permaneció fuera de la oficina mientras la compañía lanzaba su investigación interna sobre la conducta de Graham y el ambiente de trabajo en general. Se mantuvo en estrecho contacto con Michael, quien trabajó incansablemente para garantizar que Alton Enterprises no intentara dar marcha atrás ni esconder nada debajo de la alfombra. Marquis podía sentir que el peso de años de frustración comenzaba a desaparecer lentamente, pero aún había una sensación persistente de asuntos pendientes a pesar de las promesas de recursos humanos. Marque no podía deshacerse de la sensación de que estaban más interesados en proteger la reputación de la compañía que en brindar justicia verdadera todos los días. El día que pasó sin una actualización sólida se sintió como otro día más. La compañía podría encontrar una manera de eludir la responsabilidad. La pelea con Graham había sido brutal tanto física como emocionalmente, pero la batalla por la justicia estaba demostrando ser igual de agotadora. Una tarde, una semana después de la reunión inicial de R.H.H., Marquis recibió un correo electrónico que hizo que su corazón se acelerara. El asunto decía resultados de la investigación interna de Alton Enterprises. Rápidamente se lo reenvió a Michael, quien lo llamó en minutos. ¿Estás listo para esto?, preguntó Michael. Su voz era tranquila pero concentrada. Marquis respiró profundamente. Sí, veamos qué tienen. Michael abrió el documento en su computadora portátil mientras Marquis se sentaba en el borde de su sofá agarrando su teléfono con fuerza. El resumen de la investigación era conciso pero detallado y describía los hallazgos de la compañía con respecto a la conducta de Graham y el ambiente de trabajo tóxico que Marque había soportado durante años. La investigación confirma que el señor Graham tuvo un comportamiento inapropiado y acoso.
Michael leyó en voz alta y continúa diciendo que Graham creó un ambiente de trabajo hostil no solo para usted, sino también para otros empleados. Lo están despidiendo. Marquis cerró los ojos por un momento dejando que las palabras se asimilaran. Intervino. Graham se había ido después de todo el tormento, todos los insultos racistas, todos los comentarios despectivos. Finalmente se había ido. La sensación de alivio era abrumadora, pero había más. Te están ofreciendo una disculpa pública y un acuerdo financiero. Michael continuó. Pero aquí está la cuestión, quieren mantener privados los resultados de la investigación, no quieren que esto se haga público. Por supuesto, Marquis pensó que la compañía no quería que el mundo supiera cuán profundo era. Realmente el problema, el racismo, el acoso era demasiado para que lo admitieran abiertamente. Preferirían pagarle a Marquis y fingir que nunca sucedió, pero para Mary esto no era solo por el dinero. Él había querido justicia no solo para él, sino para los innumerables otros que probablemente habían enfrentado un trato similar en Alton Enterprises. Él había estado luchando no solo por su propia dignidad, sino por cada persona que había sido silenciada por el racismo y el abuso de poder. No voy a firmar ningún NDA. Que dijo firmemente que pueden mantener su acuerdo. Quiero que la gente sepa la verdad. Michael asintió con la voz llena de orgullo. Esperaba que dijeras que les diremos los tratos a menos que hagan públicos los resultados de la investigación en los próximos días. Fueron un torbellino de negociaciones. Alton Enterprises, desesperada por evitar un escándalo, intentó ofrecerle a Marquis más dinero a cambio de su silencio, pero él se negó cada vez. No quería su dinero por su silencio, quería un cambio. Finalmente, la empresa cedió y acordaron emitir una declaración pública admitiendo el ambiente tóxico que Graham había fomentado y describiendo nuevas políticas para prevenir ese tipo de comportamiento en el futuro. Graham no solo fue despedido, sino que enfrentó consecuencias legales por el asalto. Gracias a la evidencia en video, la empresa Under Pressure también se comprometió a revisar su capacitación en diversidad e inclusión para garantizar que nadie más soportaría la marca que tuvimos. Cuando se publicó la declaración pública, envió ondas de choque a través del mundo corporativo. All 10 Enterprises había sido vista durante mucho tiempo como una empresa prestigiosa y exitosa, pero las revelaciones de racismo y acoso pintaron un panorama muy diferente. Los medios recogieron la historia y la lucha de Marquis por la justicia se convirtió en un símbolo de resiliencia frente al racismo sistémico. Las entrevistas siguieron tanto para la televisión como para los medios en línea, donde Marquis habló abiertamente sobre sus experiencias. No se contuvo y detalló la discriminación que había enfrentado y el precio que le había cobrado. Enfatizó la importancia de hablar y contraatacar incluso cuando las probabilidades parecían insuperables, pero a pesar de la atención pública, Marquis nunca perdió de vista por qué había comenzado esta lucha. En primer lugar, no se trataba de fama o venganza, se trataba de responsabilidad y cambio. Una noche, mientras Mary estaba sentado en su apartamento reflexionando sobre todo lo que había sucedido, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Michael. Graham, han acusado a Graham y va a juicio. Marquis miró el mensaje y una sensación de cierre lo invadió. Graham diría, no, no. Finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones y por primera vez en mucho tiempo Marquis sintió que había ganado, había luchado contra el sistema y, aunque el camino había sido largo y doloroso, había emergido más fuerte. Los medios eventualmente pasaron a otras historias, pero la lucha de Marquis dejó un impacto duradero. Alton Enterprises se vio obligada a reformar sus prácticas y otras compañías, al ver las consecuencias, comenzaron a tomar medidas similares para abordar sus propias culturas internas. El video de la pelea entre Marcus y Graham se convirtió en un símbolo de resistencia, una prueba de que defender lo correcto podría provocar un cambio real. Meses después, Marcus regresó a su vida normal, pero las cosas eran diferentes. Ahora ya no trabajaba para Alton Enterprises. No tenía interés en regresar al lugar que le había causado tanto dolor. En cambio, había comenzado a trabajar con una organización dedicada a luchar contra la discriminación en el lugar de trabajo, usando su historia para ayudar a otros que habían sido maltratados y, aunque la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, Marquis sabía que había hecho una diferencia. Se había levantado, había hablado y había ganado. Como termina la historia, gracias por leer El viaje de resiliencia y justicia de Mar. Si la historia te pareció poderosa, asegúrate de suscribirte al canal para obtener más información. Más historias como esta y no olvides dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Mira nuestros otros videos para más historias inspiradoras de fuerza, coraje y cambio.